Yo traigo un grito llanero, en esta yo te quiero, para cantarte Bahía. La historia de ensoñación. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Permítanme hoy de nuevo en nuestro programa Punto y Círculo, me van a permitir quitarnos los tapabocas. Esto es un enredo, chicos, con los lentes. Bueno, hoy estamos con unos amigos, unos jóvenes de Palestina. Vamos a tocar hoy un tema bien importante, que es el caso del papel de la juventud en las luchas del pueblo palestino. Los dos compañeros que hoy están con nosotros son de la Unión de Jóvenes Palestinos por Venezuela. Bueno, quisiéramos saber primero en principio los nombres de ustedes y bueno, ¿qué hacen ustedes aquí en Venezuela? ¿Cómo es eso de la Unión de Jóvenes Palestinos? ¿Es una organización de jóvenes? ¿Cómo están organizados? ¿Dónde se pueden localizar? ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? Bueno, buenas tardes primero que todo. Mi nombre es Joseph Camil, yo soy estudiante de medicina aquí en Venezuela. Yo soy palestino, pero vivo en Jordania. Somos refugiados de Jordania. Estamos aquí en Venezuela desde el 2014. Este grupo, una organización que se llama la Unión de los Jóvenes Palestinos en Venezuela, es una organización o una unión que la hemos formado durante 3 años entre nosotros, compañeros, que la mayoría somos estudiantes, pero también hay personas que son comerciantes o que trabajan en otros sectores. Lo que buscamos en general es tener como más contacto con el pueblo venezolano para darle a conocer más la cultura de Palestina, la historia, compartir con ellos actividades políticas y bueno, mantener contactos con ellos. Así es. Mi nombre es Ape Charalde, estudiante de medicina en Venezuela. Primero quiero agradecerle a ustedes la invitación realizada hoy. Muy importante esa solidaridad que mantiene el pueblo y el gobierno venezolano con el pueblo palestino. Es una muestra más de la solidaridad. Sí, como dijo mi compañero, nuestra organización busca llegar a la gente, mostrar la realidad de la lucha, del terreno, de la ocupación israelí en Palestina ocupada, mostrarles cómo es la vida de los palestinos bajo la ocupación y mostrar esa cara que no muestran los grandes medios de comunicación sobre las violaciones de la ocupación sionista en nuestro territorio. ¿Cuál es el papel de hoy de los jóvenes en Palestina? Ayer o antier salían noticias terribles a propósito de la juventud palestina. ¿Qué pasa hoy con los niños palestinos? ¿Qué pasa hoy con los jóvenes palestinos? Es decir, ¿qué está ocurriendo allí en la ocupación por parte de los sionistas? Correcto. Lo que pasa es que hay que ver la imagen completa, no solamente una sola parte. Si nosotros llegamos a ver la situación actual en Palestina, como que la ocupación ha sido muy vil, muy violenta desde que llegó, pero últimamente también eso se ha visto mucho y la gente también lo está viendo. Últimamente el proyecto de anexación de partes de Cisjordania, Jerusalén, muchas partes. Entonces, una pregunta que te hace, perdona que te interrumpa. ¿En qué consiste el plan de los sionistas? Bueno, el plan de ellos acabar con la causa palestina. Y eso lo estamos viendo con el acuerdo del siglo, lo que hemos escuchado desde casi 5 años, 4 años, hemos escuchado el acuerdo del siglo. Lo que pasa es que el acuerdo del siglo ya no es un proyecto solamente, sino es algo que ya se está haciendo. No solamente es un plan para el futuro, sino se está practicando en la vida real. Cambiar la definición ¿En qué consiste ese plan? Porque yo creo que la mayoría de los venezolanos no conocemos eso del plan que tú estás diciendo. ¿En qué consiste el plan?
Es decir, ¿cuál es el objetivo El de fondo? objetivo general, el objetivo grande, hacer del Estado sionista de Israel como un Estado normal de la región. Algo que no es así, algo que no es real. Otra cosa, también liquidar la causa palestina. ¿Cómo lo van a liquidar? El problema más grande de ellos puede ser que son los refugiados, donde hay más de 7 millones de refugiados palestinos que están en Jordania, en Siria, en el Líbano, en todas partes del mundo. Entonces ellos están cambiando la definición de refugiados. Ya para ellos, yo por ejemplo, yo no soy refugiado para ellos, según el concepto nuevo. Porque yo no nací en Palestina, porque yo nací en Jordania, pero mi abuela es de Palestina. Pero ellos están violando Claro. todos los tratados de las Por Naciones Unidas. supuesto, de que desde que existió Israel, viola las leyes internacionales, viola toda la legitimidad, todos los tratados internacionales. Pero este es el acuerdo del siglo, lo que busca es liquidar la causa palestina, buscar conflictos o lo que se llama microconflictos en la región para como distraer la gente, y ya que la lucha no sea solamente hacia la causa palestina, sino hacia otras cosas mínimas, y la gente se olvida que la causa principal es la causa palestina y el enemigo más grande es el sionismo en la región. Sí, o sea, Israel desde que nació, desde que se creó en la ONU en el 1947, busca, su objetivo es la juventud palestina. Recordamos que Golda Meir, que es muy conocida, una criminal de guerra, dijo: los viejos morirán y los pequeños olvidarán. Pero hoy en día los niños palestinos muestran una vez más que los niños no van a olvidar. Y lo que pasó hace 73 años en el Nakba, si no, la mayoría no sabe qué es el Nakba, o el catástrofe del pueblo palestino en 1948, donde las bandas terroristas sionistas asesinaron a miles de palestinos, destruyeron más de 500 aldeas palestinas y expulsaron a más de 750 palestinos que hoy son refugiados en los campamentos de refugiados en Líbano, Jordania, Siria y en todo el mundo, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Entonces, el sionismo eso busca terminar o acabar con la juventud palestina que lucha diariamente contra las violaciones y la ocupación israelí en Palestina. Hablando de la violación de Israel de las resoluciones de la ONU, es el único país criado por la ONU y el único país que nunca aceptó una resolución de la ONU. Nunca aceptó una resolución y siempre violó las resoluciones de la ONU respecto a la causa palestina. Sabemos la resolución 181, la resolución 242, que son resoluciones que Israel nunca ha aceptado y siempre dice que los palestinos no quieren la paz. Mientras que tenemos esas resoluciones que pueden resolver el conflicto, entre comillas, de palestino-israelí. Fíjate, ¿cuántos niños hoy están presos? ¿Cuántos jóvenes hoy están presos? Actualmente hay más de 140 niños palestinos presos en las cárceles de la ocupación israelí. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas por las Las cuales principales causas de arresto de niños son, los acusan de tirar piedras a las tropas de ocupación israelí en Palestina. O sea, un niño que tira piedra a una fuerza extranjera en territorio palestino que es menor de 18, 17, 16, hasta 12, hasta 10 años, lo arrestan y los juzgan en tribunales militares. Es el único país en el mundo que juzga los niños en tribunales militares. Niños de 10 años los juzgan de 2 y 3 años. Israel es el único país que tiene arrestos administrativos. O sea, te pueden arrestar hoy, te van a decir, mira, 6 meses hasta juzgarte, sin condena. Y te pueden otra vez 6 meses, 1 año, 2 años. Eso es lo que estamos hablando. O sea, 5.000, actualmente hay más de 5.000 presos en las cárceles israelíes, son palestinos, entre mujeres, jóvenes, niños.
Y la cosa que nunca entendemos es la administrativo, ¿cómo se llama? El arresto Arresto o administrativo, detención administrativa. donde ellos te pueden detener sin ninguna acusación. Por eso tú me preguntas, ¿cuál es la causa? Administrativo, no tiene ninguna acusación y te dejan 6 meses, incluso más, en la cárcel sin ninguna condena. Te sueltan y te vuelven otra vez a agarrar. Y te Puede Puede ser aplican que otra te vez. sueltan, puede ser que te detienen ahí y se te olvidan de ti. Hay como 142 mujeres también. Se encuentran en las cárceles israelíes por administrativo. Entonces, si hablar de los presos palestinos en las cárceles israelíes es muy complicado y tiene muchos números. ¿Cómo es la vida de los niños y los jóvenes palestinos hoy en los territorios ocupados? Bueno, fíjate, imagínate si, como estaba mencionando mi compañero, que pueden arrastrar a un niño de 10 años por acusarlo de terrorismo. Y creo que muchos hemos visto esos videos donde ellos, 5 o 6 militares con armas pesadas, paran o detienen a un niño que viene del colegio con su mochila, ¿no? Un niño de 10, de 12 años, y todos lo apuntan que él es terrorista. Y resulta que no tiene nada. Imagínate cómo es la vida de ellos, cómo es la psicología de estos niños, cómo es el terror. ¿Y cómo están viviendo estos niños? Porque fíjate, tiene la ocupación, pero además la ocupación ahora la pandemia. ¿Cómo es la vida de ese niño, de ese joven? Hablando de la pandemia, es muy importante resaltar, ¿no? El apartheid sanitario que está practicando Israel hoy contra la población palestina en los territorios ocupados. Cuando me hablas de la parte sanitaria, ¿qué significa? ¿No le está llegando la vacuna? No ¿No le está llegando Si vamos a hablar, ni mira, las pruebas para hacerle... Sí, para el PCR exacto. ni nada de eso? Si tú analizas hoy en día los medios de comunicación, ¿qué es lo que vas a ver? La exitosa vacunación, campaña de vacunación de Israel. De Israel. Eso todo el mundo eso lo te iba a habla, ¿no? decir, Pero esos grandes medios de comunicación no hablan de la verdadera exitosa campaña de vacunación de Israel en los territorios ocupados palestinos. ¿Qué hizo Israel durante la pandemia? Destruyó un centro de pruebas de COVID-19 en mi ciudad, Hebrón. Destruyó 100.000 kits de pruebas COVID destinadas a Palestina. Impidió la entrada de vacunas a la franja de Gaza por 3-4 días. Se negó a vacunar a los palestinos y bombardeó hospitales palestinos en la franja de Gaza en febrero de este año y enero de este año. Cuando hablamos que se negó a vacunar a los palestinos, Israel tiene la obligación de vacunar a los palestinos. Según los acuerdos de Ginebra, Israel, como una fuerza ocupante, tiene la obligación de atender las necesidades sanitarias del pueblo ocupado, en este caso es el pueblo palestino, que vive bajo la ocupación israelí según la resolución 242, que los territorios de la Franja de Gaza y Cisjordania y Jerusalén están bajo la ocupación israelí. Entonces ahí viene su papel de atender las necesidades del pueblo ocupado, que es el palestino, y garantizarle la vacuna, donde se negó a vacunar a los palestinos. Fíjate, para el otro segmento vamos a tratar de hablar un poco de una fecha importante que viene ahorita, Claro, la que es, Nakba. es decir, que es el 7 de mayo. Entonces, pero eso me lo van a decir en 15 el de próximo, sí, Es me el lo van a 15 de decir, mayo. es el 15 de mayo, pero me lo van a decir en el próximo segmento. Perfecto. Yo traigo mi collanero, que en esta yo te quiero, para cantarte bahía.